íbamos a hablar con un líder en la defensa de la democracia, de las libertades, alcalde de Caracas, político y abogado venezolano. Bienvenido, Antonio Ledesma, es un placer hablar con usted. No, el placer es mío, Diego, un placer, repito, tener esta oportunidad de conversar a través de tu programa con toda la audiencia que te sigue, no solo en Argentina, sino en todo el ámbito latinoamericano. Allí, bueno, que a tu orden, y ojalá que esta conversación sea de interés y beneficio para toda la audiencia. Y mucha gente se pregunta cómo se llegó a una situación tan, pero tan adversa y tan compleja como la que se está viviendo hoy en día. Es que es una amenaza que siempre está latente, que no desaparecen con la instauración de un gobierno democrático, como fue el caso de Venezuela, o el de Chile, o el de Perú, o el de Argentina. Las dictaduras tuvieron un control de la mayoría de los países latinoamericanos. Y de ese ciclo de los gobiernos empuñando espadas, o sea, dictaduras, hemos tenido una oscilación de gobiernos democráticos con gobiernos populistas, porque el populismo es una bacteria. El populismo es un síndrome que se puede enfrentar, pero que es como el diablo, que está amenazante en todas partes. Y si no veamos cómo ahora el populismo ya no solo es un caso típico de Latinoamérica, sino que lo vemos hasta en los Estados Unidos, y vemos rasgos muy claros de ese populismo en países de Europa, del viejo continente. En el caso de Venezuela, hubo un problema, que es que los factores llamados a defender la democracia no entendían que la democracia es como ese árbol o esa planta que tenga un jardín, que hay que regarlo todos los días, que hay que atenderlo diariamente. Y eso tiene que ver mucho con la participación ciudadana. Y por otra parte, asumir la defensa de la democracia, con todos sus defectos, como una vez se dijo, que no deja de ser por ello el sistema de gobierno mejor indicado, más a la mano de los ciudadanos que quieren libertad, que quieren bienestar, que quieren expresar libremente sus opiniones, que quieren alternancia en el ejercicio del gobierno, por aquello que también dijo una vez Simón Bolívar, que el peligro de las tiranías es que cuando hay una tiranía de un hombre, ese hombre se acostumbra a mandar y los pueblos se habitúan a obedecer. En Venezuela, algunos factores populistas usaron la antipolítica como una ola en la que fueron surfeando, aprovechándose de los defectos de la democracia, de las debilidades de la democracia, con un discurso incendiario, redentor, ofreciendo que iban a transformar la riqueza en oportunidades para que en Venezuela no hubiesen pobres, que iban a acabar con la corrupción, que iban a acabar con las élites que controlaban las instituciones del Estado, como por ejemplo el Poder Judicial. Y una vez que llegaron al poder, lo que hicieron fue capturar, apropiarse de las instituciones previa modificación de las leyes y la Constitución Nacional, cambiaron el sistema de alternancia en el poder por la reelección indefinida, y ya vemos entonces que en Venezuela se hizo todo lo contrario de lo que se prometió. En vez de enfrentar los brotes de corrupción, lo que tenemos es una situación de metástasis, de una corrupción cancerígena en Venezuela. En vez de acabar con los grupos que hacían trapisondas en los tribunales, lo que hicieron fue corromper de manera absoluta el sistema judicial de Venezuela, convirtiendo las instituciones de Venezuela en aparatos al servicio del dictador de turno, bien sea Chávez en su momento o ahora Maduro, que es el que lo sucedió por encargo de los tutores de lo que ocurre en Venezuela, que son los castristas, los hermanos Castro. Es impresionante que una nación extranjera incida tanto en un país, pero cuando se cooptó el Poder Judicial fue la clave para el desmoronamiento de todo el sistema democrático. ¿En qué año comenzó? ¿Ya directamente los primeros años del chavismo o
la primera presidencia fue popularmente más avalada y lo hizo en la segunda presidencia. No, eso comenzó desde el mismo año 1999, cuando Chávez juró calificando de moribunda la Constitución vigente de 1961. Eso está en imágenes en YouTube, se puede buscar, eso ocurrió el 2 de febrero del año 1999. Ahí mismo anunció la convocatoria de una constituyente. Él se apoyó mucho que había una expectativa en Venezuela de cambiar o de modificar la Constitución Nacional para adaptarla a los propios cambios que los gobiernos democráticos habían producido en Venezuela. De allí que cuando los gobiernos democráticos dejaron en el congelador el proyecto de reforma constitucional, Chávez comenzó a cantar ese estribillo de que era necesario para Venezuela un cambio constitucional y prometió una constituyente. Y contra viento y marea organizó una constituyente que se dio a su leal saber y entender con las propias normas que él estableció, y se llegó al extremo de que Chávez controlara más del 95% de las curules que deberían ocupar los constituyentistas. De allí que él se dio una constitución que después esa constitución terminó siendo como incestuosa, porque fue violada por sus propios progenitores. O sea, Chávez y Maduro lo que han hecho en estos 22 años es violar de manera prosecutiva la Carta Magna venezolana. Luego, ese mismo año de 1999, se cerró prácticamente el Congreso Nacional. Chávez controló a través de una figura creada llamada el Congresillo, el Parlamento Nacional, y fue cooptando poco a poco, de manera progresiva, cada una de las instituciones. El Contralor General de la República, que debe ser ocupado por alguien que se encargue de controlar las decisiones o acciones o procedimientos del Poder Ejecutivo, era un funcionario al servicio de los intereses de Chávez. La Fiscal General de la República o el Fiscal General de la República, que tiene que ser en una democracia una tercera parte de buena fe, lo que hacía era actuar como un comisario político al servicio de Chávez y de Maduro. Por eso decimos que en Venezuela no hay una verdadera democracia, porque no hay separación de poderes. En Venezuela el Estado de Derecho se fue diluyendo de manera progresiva, tanto y en cuanto se fueron resquebrajando las bases que sostenían ese Estado de Derecho. Y la situación ha ido de mal a peor, porque ahora en vez de un Estado de Derecho lo que tenemos es un Estado narcótico, porque Chávez y Maduro convirtieron a Venezuela en un territorio donde las transnacionales del narcotráfico operan a sus anchas. Esa es la verdadera situación que tenemos en Venezuela. Sí, en Argentina y en muchos países observamos detenidamente lo que ocurre allí, pero mucha gente después del informe de Bachelet, en algunos casos hasta se sorprendió porque no creía de lo que estaban diciendo los medios ni los diferentes políticos de la oposición en el exilio, y muchos cambiaron su posición condenando esta situación que planteaba el informe Bachelet con respecto a la violación de los derechos humanos. ¿Se ha potenciado esta violación de los derechos humanos a partir de el golpe o la situación fallida de Carmona, donde prácticamente allí es donde aparecieron los llamados colectivos chavistas, que se ha armado a gente de facciones favorables al gobierno? ¿O eso vino en forma progresiva y llegó a la situación que estamos viviendo hoy? Que la comisión de estas violaciones de los más elementales derechos humanos en Venezuela tiene una vieja data y venía en el ADN de estos movimientos golpistas. No nos olvidemos que una fecha como la que estamos ahora ocupando en el tiempo, usted y yo en esta conversación, se produjeron en Venezuela dos intentos de golpe. El primero fue el 4 de febrero y el segundo el 27 de noviembre de 1992. Esos movimientos golpistas venían incubándose en los cuarteles
de nuestra república. Había una suerte de logia militar que tenía ya más de una década concibiendo este plan de asaltar el poder por la vía de la insurrección armada. Y eso fue lo que intentó Chávez y fue vencido. El primer golpe fue vencido en menos de 4 horas por el presidente Carlos Andrés Pérez, y el segundo intento de golpe el 27 de noviembre, que estaba Chávez detenido, pero tenía sus operadores infiltrados en la Fuerza Armada, también fue conjurado en menos de media mañana. De allí que la Fuerza Armada venezolana, la legítima, mayoritariamente se puso al lado no solo de su presidente constitucional de entonces, Carlos Andrés Pérez, sino al servicio de la democracia y hacer respetar la Constitución que juraron hacer cumplir. Luego Chávez, aprovechando las virtudes de la democracia, compite electoralmente y con un discurso populista llega al poder. Y después que llega al poder, vemos que Venezuela pasó de ser un país inmensamente rico a un país tenebrosamente pobre. En Venezuela actualmente más del 90% de la población vive en condiciones de pobreza. En Venezuela tenemos la hiperinflación más grande del mundo. En Venezuela tenemos una devaluación espantosa que ha triturado, ha pulverizado nuestro signo monetario. No se sabe si tenemos signo monetario, porque ellos del Bolívar pasaron a crear una figura llamada Bolívar fuerte, después el Bolívar soberano. Ahora hablan de las monedas virtuales, que si no es el dólar, sino que es el petro. Pero para que usted y quienes nos oyen en Argentina tengan una idea exacta de cuál es la situación económica y social de Venezuela, además de que tenemos ese 90% de las familias en condiciones de pobreza, gente que acusa de desnutrición, porque cerca del 66% de la población asoma síntomas severos de desnutrición, porque la mayoría del país de la población no puede consumir suficientes proteínas ni calorías, porque el salario mínimo de una persona en Venezuela es equivalente a 70 centavos de dólar. Es el salario más paupérrimo del mundo. Estamos por debajo de Haití, que es bastante decir. Estamos por debajo de Nigeria a nivel mundial. O sea, un país donde hay más de 400.000 niños que presentan desnutrición crónica. Esos niños, si Dios les salva la vida, lo que no va a poder evitarle el destino es que tengan un futuro atrofiado, porque ya presentan esos síntomas de desnutrición en la edad clave de un bebé de 0 a 3 años, que debe consumir la leche, que debe tener algunos suplementos nutricionales, y eso no ocurre en Venezuela. En nuestro país, que es un país petrolero por excelencia, tanto que tenemos las mayores reservas de petróleo del mundo, actualmente no llegamos a producir ni siquiera 400.000 barriles al día. No hay gasolina. Y no hay gasolina cuando tenemos una capacidad instalada para procesar por lo menos más de 1.300.000 barriles. Venezuela llegó a tener 22 refinerías. De esas 22 refinerías, teníamos una en Alemania, otra en Suecia, otra en Inglaterra, teníamos en Jamaica, teníamos en las Bahamas, teníamos en Curazao, en Estados Unidos, en varias sobre todo en la costa este de Estados Unidos, con nuestra empresa Silgo, una en República Dominicana, otra en Cienfuegos, en Cuba, que se la cogieron los cubanos, y 6 refinerías en Venezuela. Las 6 refinerías son la de Abajo Grande en el estado Zulia, la del Palito en el estado Carabobo, la de San Roque, la de Guaraguao en el estado Anzoátegui, la de Punta Cardón en el estado Falcón, y también en el estado Falcón la refinería de Amuay. Para que ustedes tengan una idea, la refinería de Amuay llegó a ser la segunda procesadora de combustible para producir gasolina en el mundo, después de una refinería que hay en la India. Todo eso lo arrasaron, porque Chávez despidió en el año 2002, por allí en el mes de marzo, abril del año 2002, despidió a más de 22.000 trabajadores de la empresa estatal petrolera de Venezuela. Y ese era el personal formado, calificado, que ahora está trabajando en Argentina, o en Brasil, o en Houston, o en Qatar, o en Alemania, o en California, o en muchas otras partes del mundo. Chávez expropió cerca de 8 millones de hectáreas en Venezuela. Atos, o sea, empresas agrícolas, fincas agrícolas, empresas lecheras, empresas para el sector cárnico, todo eso fue expropiado, y resulta que esas empresas ahora están quebradas.
Por eso en Venezuela hay escasez de gasolina, por eso hay escasez de alimentos, por eso hay escasez de medicina, por eso tenemos esta situación tan crítica, que es lo que no queremos que se exporte hacia Argentina o hacia Bolivia o hacia Ecuador, lamentablemente. Sí, nosotros, fue popular la frase o la imagen de Chávez recorriendo Caracas, expropiando diferentes edificios, pero también expropió empresas. ¿Esas empresas tuvieron algún destino o quedaron en el desuso y en la quiebra como muchas relacionadas a la industria petrolera? Esas empresas están en ruinas, por ejemplo, los centrales azucareros, centrales donde había procesamiento para tener el azúcar, en los valles de Aragua, en el valle de Quibor, en el estado de Aragua, en el estado Lara, perdón. Teníamos también los centrales lecheros, por ejemplo, el central Florentino, donde se agrupaban empresas lecheras de varios estados de Venezuela. El central lechero La Batalla, ubicado en el estado Barinas. Ahí se procesaban de lunes a sábado entre más o menos 150.000 litros de leche. Eso está hoy prácticamente arruinado. El central lácteo Los Andes, en ciudades del estado Lara y Mérida, La Zulita y Cabudare. Ahí se procesaban más de 400.000 litros de leche y trabajaban de lunes a sábado. Hoy eso está en ruina. Alba porcino. Venezuela llegó a tener en esas empresas del Alba porcino más de 2.000 madres cerdas. Teníamos también Alba para la cría y producción de pollo, la empresa Alba Avícola. Todo eso está quebrado. Teníamos Atos que estaban en plena producción de toretes para llevarlos a los mataderos. El Hato Piñero en el estado Cogede, el Hato Caroní, la Marqueseña en el estado Barinas, el Hato del Frío en el estado tenía un pie de grilla que superaba los 30 millones de reses. Todo eso lo asaltaron, lo expropiaron y allí no quedan sino rastrojos. Ya ahí no hay vacas que den leche, lo que hay es tierra que da lástima. Destruir la industria, apropiarse con la industria. Es que así actúa el populismo, así es de fatídico el populismo. Todos lo hacen en nombre del pueblo. Son esos arrebatos delirantes de los caudillos, como usted lo recordaba. Y la gente que pueda dudar de lo que usted está diciendo o lo que yo estoy declarándole a usted en este momento, yo simplemente les pido busquen en YouTube Chávez expropiando para que vean las imágenes de Chávez parado en la Plaza Bolívar de Caracas y miraba así un edificio y preguntaba, ¿ese edificio de quién es? Bueno, ese es el edificio de la Francia, una joyería, exprópiese. ¿Y ese qué es? No es un hotel, exprópielo. Y así andaba de pueblo en pueblo. Si a alguien se le ocurría decirle que había un hato con una buena producción de leche o de carne, lo expropiaban, como expropiaron los hatos en el sur del lago, en el estado Zulia, que eran hatos con ganado de doble propósito, o sea, ganado para leche y para carne. De ahí salía el famoso bistec Santa Bárbara, el churrasco Santa Bárbara. De ahí salía el no menos prestigioso queso de Palmizulia. Todo eso lo quebraron, lo arruinaron. Y se presentaban funcionarios disfrazados, vestidos en camisas rojas con boinas, pistolas, insignias de la revolución, y amedrentaban a la gente. Y donde ponían la mano eran como el rey Midas al revés, que todo lo que tocaban lo destruían. Así ha pasado en Venezuela con la actividad agropecuaria. Hoy, por ejemplo, nuestro pie de cría está por debajo de 9 millones de cabezas de ganado, cuando deberíamos estar en no menos de 30 millones. La producción de cereales se ha venido al piso. Productores de estados cerealeros como Guárico, como Portuguesa, no tienen cómo trabajar porque había una empresa de servicio llamada Agroisleña. Esa empresa de servicio le facilitaba a los productores, a los campesinos, les daba el crédito de manera oportuna para varios ciclos, el ciclo norte-verano, el ciclo norte de invierno, les daba los fertilizantes, los pesticidas, los herbicidas, le facilitaba la semilla certificada, le alquilaba maquinaria, le enviaba técnicos que orientaban a los productores de cómo usar los fertilizantes o los abonos.
le garantizaba la compra de las cosechas, se ocupaba de comercializar la cosecha, el pronto pago de que el campesino o el productor recibiera con prontitud el pago por el producto que había cosechado. Resulta que un día a Chávez se le ocurrió expropiar a Ruiz porque iba a crear una institución llamada Agropatria. Pues bien, eso también lo arruinaron. Y hoy la gente lo que hace es darse golpes en la cabeza diciendo cómo es posible que hemos llegado a estos extremos. La situación en Venezuela además se agrava con el problema de la inseguridad. En Venezuela los productores son víctimas del cobro de vacunas, son extorsionados, no solo por las bandas delincuenciales, sino por algunos efectivos, vergonzosamente de la Fuerza Armada o de la Fuerza Policial, que montan alcabalas. No sé si allá se usa ese término de la alcabala, de los puntos de control. Y cuando va un productor agropecuario que trae su cebolla, o trae sus pollos, o trae los huevos o el queso que va a comercializar, le van quitando en cada alcabala unos kilos de queso, le quitan unos sacos de cebolla, le quitan unos aguacates, o sea, los van expoliando. Esa es la tragedia que tienen los productores. Y al que no lo matraquean, como se dice en el argot popular, lo extorsionan o lo secuestran. Hay un libro escrito por el diputado Álvaro de la Madrid que se llama Malandro. Ese libro, Malandro, más o menos recoge todo esto de lo que estamos hablando usted y yo a través de esta conversación. Es terrible, pero esta situación económica, ¿la pensaron? ¿Tenían un plan de desmantelar toda el área productiva? O realmente lo han hecho por la ignorancia y por el efecto populista que llevan obviamente los gobiernos populistas, porque realmente lo que han tocado, según lo que me cuenta, lo han quebrado. Que el plan que pusieron en marcha, el plan de la patria, así lo han llamado, no era para edificar ni para consolidar lo que teníamos, sino para arrasar, un plan destructor. Y por eso recuerdo, Venezuela llegaba a producir para el año 1998 más de 3.400.000 barriles diarios. Hoy estamos por debajo de los 400.000 barriles diarios. Venezuela se autoabastecía, por ejemplo, en arroz, en café. Teníamos una buena producción de maíz blanco, maíz amarillo, de oleaginosa, de tubérculos, de hortalizas. Pues bien, hoy esa producción nacional ha caído al 15%. Por eso nos vemos obligados a importar. Y resulta que como no hay divisas con qué pagar las importaciones, ahora en Venezuela hay una escasez atroz. Y la gente se muestra en imágenes, eso también lo pueden ver quienes nos escuchan en YouTube, las imágenes que nos duelen en el alma a los venezolanos, de ver a compatriotas rebuscando desperdicios de comida en los restaurantes. Y cuando a un activista del chavismo le preguntaron por qué eso ocurría en Venezuela, él dijo, bueno, porque la gente va mucho a los restaurantes. Si la gente no consumiera en los restaurantes, la gente no tendría que buscar. O sea, unas explicaciones insólitas, diabólicas. Y la paradoja es que mientras usted ve a la gente rebuscando comida en los basureros de las zonas céntricas de Caracas, en esas zonas céntricas hay una galería de restaurantes que se convierten en una zona de exhibición de Ferrari, de vehículos de último modelo, carros blindados, guardaespaldas, porque es esa élite corrompida que tiene esos sitios para comprar exquisiteces, que son los bodegones, los llamados bodegones, los supermarkets, donde van a comprar bebidas, donde van a comprar el caviar, el salmón, todas las exquisiteces que se pueden importar, o los que se van en sus aviones o en sus yates a las islas de la Blanquilla, o se van a Los Roques, o se van a la isla de Margarita. O sea, son esas mafias que se están gozando el poder mientras hunden en la miseria y en la tragedia a Venezuela y a los venezolanos. Sí, sin duda. Uno de los temas que inclusive lo hemos tratado en mi último libro
es relacionado a la libertad de expresión. Vemos, si describimos la libertad de expresiones, la podemos clasificar en la censura directa o la censura indirecta a través del miedo. ¿Cómo es la situación que se está viviendo actualmente referente a la libertad de expresión en Venezuela? Que Chávez, como todo caudillo y Maduro lo emula, no toleran la crítica. Y por eso, para este tipo de regímenes dictatoriales como el que padecemos en Venezuela, opinar es un delito. Discúlpeme que le hable de mi caso. A mí me acusaron de traición a la patria. Lo hemos tratado Porque, en el último libro, su caso, sí. y vemos que lo mío y lo de muchos otros es porque hemos disentido del régimen. En Venezuela se ha criminalizado la disidencia. Y por eso, hasta por colocar un Twitter donde usted critica al régimen, usted corre el riesgo de ser detenido, como ha sucedido con varias mujeres y hombres ciudadanos en Venezuela. Los medios de comunicación, al que no lo compraron, lo cerraron o lo estrangularon. Así tenemos el caso de Radio Caracas Televisión, que fue asaltada por Chávez el año 2007. Lo mismo ocurrió con la cadena de emisoras de radio de la familia Belfort, que tenían un circuito de emisoras labrado a pulso por su padre, por el padre de la familia Belfort. Chávez había firmado un documento años atrás, en el año 2003, un diálogo que se hizo y se elaboró un pliego de acuerdos, de conclusiones, que tenía como avalistas a los expresidentes Jimmy Carter y César Gaviria de Estados Unidos y de Colombia respectivamente. Y recuerdo que en esos 10, 12 puntos, uno de los que más destacaba era el compromiso de Chávez de no seguir molestando la libertad, ni atacando la libertad de expresión, ni atacando a los medios de comunicación. Y resulta que hizo todo lo contrario. A los pocos años, meses, Caracas Televisión, que era el canal de televisión de mayor tradición en Venezuela. Y lo mismo hizo con los grupos de violencia. Chávez se comprometió a que iba a disolver los llamados círculos bolivarianos, y más bien lo que hizo fue fortalecerlos porque los transformó en los colectivos, que son esos aparatos violentos con personajes que están identificados, con insignias, con franela, que tienen armas para matar y licencia al mismo tiempo para cometer impunemente sus delitos. Eso es lo que ha venido sucediendo en Venezuela. Chávez ha venido comprando radio, estaciones de radio, compra estaciones de televisión, como ocurrió con Globovisión, medios muy importantes, como ocurrió con los medios de Últimas Noticias y El Universal. Ha intentado comprar el diario El Nacional y su editor se ha resistido, que es el doctor Miguel Enrique Otero. Le ofrecieron, creo que $150 millones y se negó. Así avanza esta narcotiranía. Y tienen el dinero del propio Estado, porque la compra de esos medios por lo general se hace reciclando con unas operaciones financieras ocultas dinero del propio Estado venezolano o el dinero de la corrupción, con el que van haciendo un fondo que se nutre no solo de los proventos mal habidos en la corrupción, sino también del narcotráfico, del terrorismo, del tráfico del oro venezolano. Venezuela se quedó con muy poquitos medios opositores y Internet jugó un juego fundamental en lo que es libertad de expresión entre los ciudadanos, o también ha sido atacada. Bueno, primero atacaron todas las que son las llamadas cableras, que son esos sistemas que permiten las operaciones de señales televisivas. CSP, sí. CNN la sacaron de Venezuela, NTN 24, la cadena Caracol, todo eso lo han sacado del aire en Venezuela. Hay un organismo llamado Conatel, que es la Compañía Nacional de Telecomunicaciones, que controla a Chávez y Maduro a través de funcionarios incondicionales. Lo mismo ocurre con los medios impresos. Ellos controlan el papel, controlan la tinta, los químicos que deben ofrecérsele a los medios para que impriman sus periódicos. Pues bien, eso lo controlan
de manera perversa, al extremo de asfixiar y estrangular a los medios, que de medios impresos pasaron a ser medios digitales. Así está trabajando, por ejemplo, el diario Tal Cual, que dirigía un líder muy importante de la izquierda venezolana llamado Teodoro Pekov. Así está trabajando el diario El Nacional, por ejemplo, el diario El Impulso, que es un diario local del estado Lara, el diario El Carabobeño, que es del estado Carabobo. Uno de los últimos medios que están asfixiando es el diario Panorama, un diario por excelencia del estado Zulia, o sea, de Maracaibo. Es el proceso que tiene por nombre hegemonía comunicacional, controlarlo todo. Y la Internet en Venezuela funciona con mucha interferencia. Hablar por teléfono, usar los correos electrónicos, cuesta Dios y su ayuda, como se dice popularmente, porque los servicios en ese sentido han ido menguando, son precarios. Pero la verdad es que hay que hacer un reconocimiento, primero la ciudadanía que ha asumido el papel de comunicadores como usted, porque gracias a un teléfono como este, la gente puede captar imágenes, hacer sus denuncias, arriesgando su propio pellejo, su propia libertad. Porque hay que ver lo que significa enfrentarse a esos grupos armados, a los grupos policiales. Y por otra parte, una legión de mujeres y hombres que forman parte de los medios de comunicación que sobreviven en Venezuela. Es también heroico el papel de estos periodistas que son constantemente amenazados, el trabajo que hacen a través de portales, muchos portales que funcionan en Venezuela, que tienen sus bases de operaciones en el exterior, como es el caso de La Patilla, el del Nacional, el de su noticiero, el de Caraota Digital, Efecto Cocuyo, el de Confirmado, el de Opinión y Noticia. Y si se me escapa alguno, que me disculpen, pero son servicios de información Sumarium, por ejemplo, que permiten que los venezolanos estemos al tanto de las cosas que ocurren y sobre todo rebotar estos acontecimientos internos hacia la comunidad internacional. Una de las herramientas de censura, claro, es la no conectividad, impedir o dar un servicio deficiente de conexión a Internet a la población, o desinvertir o no invertir directamente, para que la gente no pueda estar conectada. ¿Cómo está el nivel de conectividad en el territorio venezolano? ¿Falta inversión? ¿No tienen la intención de invertir para que la gente no se comunique? En Venezuela es uno de los países donde se hace mayor uso de los servicios portátiles de teléfono. Por ejemplo, hay mucha gente conectada a través de algunos sistemas de comunicación. Por ejemplo, el Facebook es uno de los que más se usa. Está también el Twitter, está el Instagram. Ahora, hay que entender que en Venezuela la gente tiene que hacer maromas en su economía doméstica para ver cómo compra algo de leche, cómo compra algo de queso, cómo compra algo de arroz o de carne. De allí que tiene que fluctuar entre lo que deja para hacer el mercado que le permita sobrevivir y también los gastos de la telefonía. Pero el mismo deseo de estar en comunicación con sus parientes, en doble sentido, hace posible que mucha gente mantenga encendido su aparato de comunicación. ¿Por qué? Porque de Venezuela han salido ya más de 6 millones de venezolanos. Estamos hablando de venezolanos que encarnan el drama de la ruptura familiar, que es el desprendimiento de miembros de una familia, de los nietos que salen pero dejan a sus abuelos allá en Venezuela, o al revés, de los abuelos que salieron de Venezuela y tienen allá sus nietos, o de los padres, la madre que se vino hacia Panamá o se fue hacia Argentina, pero mientras tanto dejó a los hijos con las abuelas allá en Caracas, o el padre que se vino y dejó a la esposa en Caracas, o sea, o la familia que está desperdigada por el mundo. El padre está en Argentina, la hija está en Chile, el hijo está en México, los nietos están en Alemania.
O sea, es un drama Sí, y sí. ese drama se trata de mitigar, por lo menos a través de la magia de las comunicaciones. Sí. Eso es un hecho real en Venezuela. ¿Existe algún observatorio tanto de manera oficial que esté controlando qué es lo que opinan los diferentes ciudadanos sobre temas quizás que le pueden ser sensibles al gobierno, opiniones políticas, económicas, eh, para actuar en consecuencia, como ocurre en Angola, Guinea Ecuatorial, países de corte populista cuyos presidentes o regímenes están durante décadas? ¿Aquí hay un organismo oficial? Sí, sí, que está Conatel, que debería ser una institución al servicio de todos los venezolanos, lo han convertido en una herramienta de persecución, de censura contra los ciudadanos, a los que acusan, como ya dije, de cometer un delito por el simple hecho de que pongan un Twitter criticando a Maduro o de censurar a los medios, a los editores de los medios o de los portales o a los periodistas o a los fotógrafos. Venezuela, la libertad de expresión brilla por su ausencia. Lo que hay es un acto heroico que se va desarrollando diariamente de comunicadores que arriesgan su libertad y arriesgan su propio pellejo, desafiando esta dictadura, o de los ciudadanos que han asumido el papel de comunicadores, como se lo decía anteriormente, y a través de estas redes sociales, bien sea en Instagram o en Facebook o en Twitter, revelan hechos como por ejemplo recientemente una unidad que se desplazaba por una autopista de Caracas, escoltada por 4 o 5 hombres que andaban en unas motocicletas, pistola en mano, amenazando a los que estaban circulando por esa autopista. O de las compras multimillonarias que hacen en inmuebles, o de los desplazamientos en lujosos aviones o en yates, los miembros de estas élites corrompidas. Eso es gracias a la magia de la Internet, a la magia de la cibernética y al valor de los venezolanos que usan adecuadamente sus aparatos de comunicación para que estas cosas no se queden allí tras bastidores. Las expectativas que hay en cuanto a la recuperación democrática de Venezuela en los próximos meses, los próximos años, en estas llamadas a elecciones gubernamentales, ¿cómo ve de que eso puede realmente concretarse en lo que es elecciones libres y democráticas, ¿no? Bueno, en primer lugar, en Venezuela hemos ensayado todos esos procedimientos. Todos esos métodos han sido activados incluso por la propia ciudadanía que resiste a que la tiranía se imponga para siempre en Venezuela. Hemos participado en elecciones. Recuerde que las últimas elecciones legítimas que contaron con nuestro concurso fueron las de diciembre del año 2015. Allí, superando todos los obstáculos que colocaba en el camino la tiranía, logramos una victoria clamorosa que se traduce en las 2/3 partes de los miembros del Parlamento. Pues bien, ese Parlamento fue declarado en desacato. Los diputados fueron víctimas de cacerías, de persecuciones. Algunos de esos diputados están, por ejemplo, en Argentina, como es el caso del diputado Richard Blanco, presidente de Alianza Bravo Pueblo. Hay diputados en Colombia, hay diputados en Perú, hay diputados en España, hay diputados en los Estados Unidos, porque simplemente le daba la gana a Maduro de acosarlos. Hemos intentado hacer consultas como plebiscito o consultas como referéndum, y el referéndum que se intentó hacer en el mes de mayo o julio del año 2016 fue boicoteado por el propio Maduro. Se han hecho ensayos de diálogo. El último diálogo fue uno que promovió el Reino de Noruega, que terminó instalando una mesa de diálogo en Barbados. En esa mesa de diálogo estuvo participando una representación de Guaidó por casi 5 o 6 meses, y esos 5 o 6 meses se convirtieron en baldes de agua fría para simplemente desmontar o enfriar la calle, para que la gente no estuviera movilizándose como venía ocurriendo en Venezuela a raíz de que Juan Guaidó dio el paso de asumir la presidencia interina de Venezuela, promoviendo una rebelión contra la tiranía.
Y la tiranía simplemente montó esta trampa jaula del diálogo para ganar tiempo y desmovilizar a la ciudadanía. Se han hecho intentos de negociaciones para ver si por la vía pacífica, incluso tratando con factores relacionados al chavomadurismo, se resolvió esta crisis y simplemente esos procedimientos de negociación fueron fallidos. El régimen, cuando no secuestra, infiltra, cuando no infiltra a la oposición, como ha ocurrido desgraciadamente, extorsiona, detiene, tortura o mata a los disidentes. Y monta sus elecciones fraudulentas o monta sus diálogos cuando le conviene, simplemente para confundir a la opinión pública internacional. Y por eso es que gente de buena fe en Argentina o en España nos dicen, ¿por qué ustedes no se unen? ¿Por qué ustedes no dialogan? Cuando hemos estado unidos. Lo que pasa es que el régimen infiltró a la oposición y doblegó algunos factores de la oposición que convirtió en trompos que le sirven, que se mueven, que giran en torno a los intereses de Maduro. Y hemos dialogado, como se ha demostrado en varias oportunidades, y yo trato de explicárselo a usted y a través de esta conversación a la audiencia. Sí hemos dialogado, pero esta es una narcotiranía que no tiene interés en abandonar el poder. Maduro no depende de sí mismo, Maduro depende del Foro de Sao Paulo, del Grupo de Puebla, o siendo más directo, depende de sus tutores cubanos, la nomenclatura cubana que tiene a Venezuela como la punta de lanza para seguir expandiendo sus proyectos y su franquicia. Lo hicieron en Bolivia, avanzaron en Argentina, pretenden avanzar hacia Colombia, hacia Chile, hacia Perú, y por supuesto la base de operaciones en este momento, teniendo a Lula fuera de juego en Brasil, es Nicolás Maduro, porque hay que ver lo que tiene Venezuela en materia de minerales, no solo el petróleo, el hierro, el aluminio, la bauxita, el carbón, es el diamante, es el coltán, es el toriol, es el oro, y además una posición geográfica muy clave desde el punto de vista de su cercanía con los Estados Unidos, con el Istmo de Panamá. Y por eso no solo la alianza de Maduro con la transnacional del narcotráfico, sino también un ente con el terrorismo internacional, fundamentalmente con los grupos relacionados con Irán, los grupos relacionados con Al-Qaeda, con Hezbollah. Eso también está a la vista de mucha gente en Venezuela. Sí, el otro día estábamos hablando con un exdirector de Interpol, especialista en terrorismo, y nos planteaba que hay elementos relacionados al yihadismo en Venezuela, más que nada para distraer o afectar los intereses de los Estados Unidos en el propio continente. Pero ¿hay realmente un riesgo del avance del yihadismo o del terrorismo islámico en la región? Bueno, eso comenzó con Chávez. Recuerda que Chávez hizo algunos convenios con factores de Irán. Incluso se habló de montar una fábrica de bicicletas en el estado Bolívar. Nunca instalaron la fábrica de bicicletas y todas las pesquisas indican que estaban detrás de los minerales que hay en la Guayana venezolana, donde no solamente hay hierro, no solamente hay aluminio, bauxita, sino también oro, diamantes, pero también otros minerales como el toriol o el coltán, que tienen un valor estratégico. Además, es evidente que en Venezuela se han venido instalando bases militares controladas por iraníes. Esa denuncia la hizo el propio presidente Duque de Colombia. Y se trata de una provocación hacia los Estados Unidos, fundamentalmente hacia Estados Unidos. Pues no es lo mismo tener una base de lanzamiento de cohetes desde Teherán hacia Estados Unidos que tenerla ahí a pocas millas náuticas del territorio estadounidense. Por eso es que el tema de Venezuela con Maduro controlando los poderes públicos como lo hacen, no solo es un problema para nosotros los venezolanos, es también una amenaza global. Por el lado del terrorismo, que bien se sabe que operan en Venezuela grupos terroristas, no solo los de la FARC o los del ELN, sino también estos grupos relacionados con el Medio Oriente, con el caso de lo que se hace desde Teherán, por ejemplo. Es también una amenaza por el volumen de narcóticos que mueven desde el territorio venezolano.
Allá en Venezuela operan los carteles de Cali, de Medellín, otros carteles de Colombia, los carteles de Guadalajara, de Jalisco, de Sinaloa, el cartel de La Guajira, el cartel de los soles, que es de factura venezolana, los soles en alusión a las insignias de los generales de Venezuela que han establecido este cartel. Y año tras año se va incrementando el tráfico de cocaína fundamentalmente. Se habla de una producción que supera las 260, 280 mil toneladas de cocaína. En Colombia, después del avance que se había logrado con el Plan Colombia que impulsó el presidente Andrés Pastrana y luego de las acciones aplicadas por el presidente Uribe, que se habían reducido los cultivos a no más de 40.000 hectáreas, de 220.000, que fue las que se consiguió el presidente Pastrana, ha habido un repunte de la producción de narcóticos, de la siembra y cosecha. Y ya no se habla de una sola cosecha, sino que el presidente Pastrana dice que ya hay en Colombia 4 y hasta 5 cosechas. Y por eso se incrementa el volumen de tráfico hacia África y de África hacia Galicia y de Galicia hacia toda Europa. El tráfico de la cocaína desde el estado Zulia, por ejemplo, donde hay bases de aeropuertos clandestinos donde despegan aviones cargados de cocaína, van hacia Honduras, por ejemplo, y de Honduras agarran hacia México y de México se meten hacia los Estados Unidos, o las lanchas rápidas que llevan la droga desde la zona del delta de Venezuela, la zona llamada como Guiria, hacia Trinidad, o las que van hacia vía República Dominicana. O sea, es una gran transnacional del narcotráfico. Ya no se habla de los buques que sacan petróleo, sino que en vez de un país petrolero, Venezuela es un país cocalero. Y esa es la consecuencia de haber tenido o de tener, controlando las instituciones públicas, un régimen narcótico como es el que tenemos en Venezuela. Sí, ahí es una crisis con muchísimos factores y muchísimos actores negativos. Dios quiera se pueda sortear a corto plazo esta situación. Antonio, si le pido una descripción de populismo, ¿cómo lo podría caracterizar? ¿Cómo? Si le pido una descripción de populismo, estos populismos que han surgido en el siglo XXI. Bueno, es el populismo que exalta al líder carismático. Ya no hablan del presidente que tiene que rendir cuenta, sino hablan del Mesías, del falso Mesías, del predestinado que es capaz de resolver todo en nombre del pueblo. Se habla siempre del pueblo, es la palabra que está a flor de labio, se dan golpes de pecho en nombre del pueblo y por eso terminan robando en nombre del pueblo, matando en nombre del pueblo, asaltando en nombre del pueblo, secuestrando, torturando, cerrando medios de comunicación en nombre del pueblo. Tiene sus propias verdades, como lo hizo Chávez en Venezuela, como lo hace todo populista, tienen su decálogo, se inventan su propia narrativa, no reparan a la hora de meter la mano en los fondos públicos, los usan de manera indiscriminada, ahí no hay límites, no hay leyes que valgan, igual endeudan al país como lo hizo Chávez en Venezuela. Venezuela tiene actualmente la deuda pública externa más grande del mundo desde el punto de vista proporcional. Repartía, Chávez llegaba a un pueblo, si alguien le pedía un puente, le decía al ministro, mándale al gobernador tantos millones sin saber de dónde iba a salir ese país. Usaron los fondos de las pensiones de los trabajadores de PDVSA, más de 500 millones de dólares, no saben dónde está ese dinero. Usaron los recursos que se habían colocado en un fondo de estabilización macroeconómica, no se sabe a dónde va a parar ese dinero. Reparten los recursos en nombre de la revolución. Démele a tal fulano, a tal persona tantos millones, mándele a Cuba 100 millones de dólares para construir unas plantas eléctricas, regálele a Evo Morales tantos millones. Así actúa el populista. Promueven el odio, como lo hizo Chávez en Venezuela, generan lucha de clases, resentimientos, confrontan a los pueblos constantemente.
están movilizando a sus huestes. Eso lo veía en Argentina, de cómo movilizaban a las huestes hacia la plaza, ¿Sin recursos? la 1 de mayo. Están permanentemente movilizando a sus partidarios. Siempre se busca un enemigo externo. Está siempre allí a la mano la cajita milagrosa del imperio. Y si en Venezuela no hay gasolina, es culpa del imperio. Si en Venezuela no funcionan los quirófanos de los hospitales, es culpa del imperio. Si en Venezuela aparece una alcantarilla rota, eso es culpa del imperio, para no decir que de Cristóbal Colón, porque según Chávez y Maduro en Venezuela todos los problemas los originó Cristóbal Colón. Las instituciones desaparecen, no hay institución que sobreviva en un régimen populista, y destruye los valores de lo que debe ser una democracia liberal. Porque ser liberalista no es solo pensar en economía de mercado o en mercado libre, no. Yo soy un venezolano de firmes principios democráticos, que creo en los derechos humanos, que creo en la libertad de expresión, que creo en el derecho de propiedad, que creo en la alternancia de los poderes públicos, del ejercicio de los poderes públicos, que creo en la necesidad de rendir cuentas. No apuesto a que funcione un Estado grandote, porque esos estados grandotototes lo que son rémoras, interferencias. Más bien un Estado que sea eficiente y grande por la capacidad de servicio, que abra cancha para que todos los venezolanos puedan promover actividades productivas, que los venezolanos tengan la mejor ayuda que un Estado puede dar a los venezolanos, es crear las condiciones para que haya empleo, un empleo estable, un empleo bien remunerado, que el Estado se ocupe de la educación, de los servicios sociales, de la seguridad, pero que abra espacio para que, por ejemplo, la industria petrolera cuente con el apoyo del capital privado, público, nacional o internacional, para que en Venezuela tengamos ciudadanos propietarios, ciudadanos emprendedores. Esa es la Venezuela que nosotros soñamos, y deben ser las líneas maestras que marquen los gobiernos de cualquier país del mundo. Sin duda. Pero más allá de esa situación puntual, a nivel global, han crecido los populismos. ¿Algo falló en el sistema democrático que ha hecho que en muchas partes del mundo, en diferentes continentes, crecieran los populismos tanto de izquierda como de derecha? Porque se han organizado y funcionan como una corporación. Por eso está el Foro de Sao Paulo, por eso está el Grupo de Puebla. Se apoyan unos con otros. Ahí no valen principios, ahí lo que valen son los acuerdos. El fin justifica los medios que llegan al poder. Fíjese, este candidato en Ecuador que está prometiendo $1.000 mensuales a cada ecuatoriano. ¿De dónde va a sacar ese dinero? Un país que está endeudado, un país con una economía dolarizada. Pero sin embargo, bueno, son las ofertas engañosas con las que deslumbran a la gente. Y son esos grupos que se apoyan también, además en esa cartilla que se saben al caletre y que aplican al dedillo en cada uno de sus escenarios, que es la del populismo fatídico, tienen apoyo financiero. Entonces, allí actúan las corporaciones del crimen, la de las drogas, la del terrorismo, la del tráfico de minerales, como se hace desde Venezuela. Hay que ver lo que le están sacando al arco minero de Venezuela. Estamos hablando de miles y miles de kilos de oro ensangrentado, porque en esa zona de Venezuela muere mucha gente en estos grupos que han somalizado este espacio territorial de nuestro país para llevar adelante sus andanzas delictuales. Sin duda, la democracia tiene aún mucho que hacer en nuestro continente y en el mundo. Desde ya, Antonio, le agradezco muchísimo su participación y realmente estamos en contacto porque siempre es muy interesante su reflexión, su visión, no solamente local, sino a nivel... Muchas gracias, muchas gracias a ti, y muchas gracias por haber ventilado mi caso en tu libro. Ya me ha hablado Richard Blanco de lo que publicaste en el libro.
Quiero también decirte que para el mes de marzo debe estar saliendo en circulación un libro que ya estoy terminando, lo voy a emitir en el editorial esta semana, donde hablo del caso de Venezuela como un espejo para que se miren los argentinos, los chilenos, los peruanos, qué ha pasado en Venezuela y por qué Venezuela de un país rico pasó a ser un país pobre, para que en la comunidad internacional tengan más o menos un relato de las causas y consecuencias del populismo chavista. Desde aquí, desde Exaltación de la Cruz, un fuerte abrazo y estamos en contacto. Gracias, un gran abrazo y arriba de corazón.